perspectiva para saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Ayer un dólar que cierra casi en 500 pesos, Fer, lleva 10 días de alza, subió 100 pesos en abril. Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a hablar con los que saben, ¿no? Julio Irurueta es economista, actual director de ejecución presupuestaria de la Municipalidad de La Plata, precandidato a intendente de la ciudad por el espacio de Patricia Bullrich, ya en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buen día. Acá Fernanda y Facundo te saludan. ¿Cómo estás? Buen día Fernanda, buen día Facundo, ¿cómo están? Todo muy bien. ¿Vos? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien, muy bien. Muy Eh, bien. bueno, Siguiendo muy atentamente todo lo que está sucediendo en el país, ¿no? tremendo, tremendo porque esto impacta claramente en la economía diaria, en la inflación. Bueno, el gobierno habla de presiones, de especulaciones, de especulaciones habla, ¿no, Julio? ¿Cuál es tu mirada en torno a esto? M- Mirá, la verdad es que esto es como la crónica de una muerte anunciada. No, si por más que hubiese especulaciones, si no estuviesen dadas las condiciones macroeconómicas, esas especulaciones no tendrían ningún efecto. Eso es la verdad. Para mí, obviamente, son todas excusas lo que está dando el gobierno, porque acá lo que viene pasando es, desde la pandemia, ha aumentado muy fuerte el déficit fiscal. Y vos cuando tenés un déficit fiscal lo podés financiar o tomando deuda. Esto es como si en tu casa, ¿no? Si vos gastás más de lo que te ingresa. Bueno, ¿cómo financiás? Y el primer mes le pedís prestado a tu vieja. El segundo mes le pedís prestado a tu hermano, porque ya tu mamá ya te prestó. Claro. El tercer mes le pedís prestado a una empresa, al banco. Después, si seguís gastando más, terminás en una financiera de esas usureras. Y si seguís gastando más, ya no tenés más a quién pedirle. Entonces ahí llega un momento en el cual o tenés que acomodar tus gastos y dejar de seguir gastando más, o generar más ingresos. Bueno, el Estado, cuando llega a ese punto en el cual ya no puede emitir bonos para financiarse, no tiene ningún organismo internacional que le preste, sería el equivalente al banco para una familia. El Estado tiene una herramienta más que es bastante problemática, que esa herramienta es emitir plata directamente, ¿no? O sea, que el Banco Central, a través de la emisión monetaria, financie el Tesoro Nacional. Bueno, eso es lo que se ha hecho acá, y con un problema. Cuando vos emitís plata, pero la producción de bienes no va acompañando ese crecimiento, eso genera inflación. O sea, está la misma cantidad de bienes por muchísimos más billetes dando vuelta. Se genera la puja por la oferta y la demanda, ¿no? Y todo eso, y ahí es donde se empieza a generar la suba de precios. Entonces, como el dólar es un precio más de la economía para nosotros, o sea, el dólar es un bien más para los argentinos. Acá lo que está pasando es que el dólar se está ajustando a los valores eh, que tiene que tener. Y si encima a eso le sumamos que por la sequía y por el adelantamiento este del famoso dólar soja que hubo de adelantamiento de las liquidaciones de los ojeros, me refiero, que se hicieron hace 3 o 4 meses atrás, las que deberían haberse hecho Mm. en este preciso momento. Hoy tenés en este momento una escasez de dólares que, que lo que está haciendo es que haya menos oferta. Y como pasa con cualquier bien en la economía, cuando hay menos oferta, sube el precio. Esto pasa con el dólar y pasa con el tomate en la verdulería. En la época que hay mucho tomate, o la frutilla. En la época que hay mucha frutilla, la frutilla es barata. Cuando hay poca, la frutilla es cara. Con Claro. el dólar pasa lo mismo. Cuando hay mucho es barato, y cuando hay poco es caro. En este momento hay muy pocos dólares en Argentina, por ende está caro. Esa falta de dólares es producto de qué?
de la sequía, ¿no? Le han responsabilizado mucho a la sequía, a la falta bueno, de exportaciones también. ¿A qué se debe? ¿Cómo se explica esa falta de dólares, Julio? En realidad, Argentina tiene una historia detrás, ¿no? Esto no es que es algo que de repente está sucediendo. Entonces, en nuestro país hay dólares. El tema es que no los tiene el Banco Central. Los tiene mucha gente que a través de los años ha visto que el dólar es una manera de resguardar el valor de sus ahorros, de su moneda. O sea, que hay muchos Entonces, dólares bajo el colchón, decís. claro, sí, o en las cuentas bancarias o en inversiones, Ajá, pero, pero eso no es así, o sea, no está ni mal ni bien, y claro. es una manera que el argentino otros compran, nuestros abuelos nos decían hay que comprar ladrillos, ¿no? Ujú. Más atrás todavía, antes del ladrillo, te decía, se compraba tierra, Compra las porque tierras, la tierra nunca va a perder el es valor. verdad. Bueno, los chicos más jóvenes compran criptomonedas, Ujú. todos siempre buscan la manera de sostener el valor de los pocos ahorros. Bueno, hay una gran generación que ha resguardado el valor de su moneda teniendo dólares. ¿Está bien? Mm, Ahora, hay una realidad también. Vos tenés los dólares, ¿cómo entran al país? Bueno, a través de préstamos o a través de exportaciones de nuestros productos. ¿Y cómo se van los dólares? Bueno, a través de las importaciones, ¿no? Cuando vos compras un producto afuera, lo tenés que pagar con divisas. O si gente de acá saca sus ahorros al exterior. Eso serían como las formas. Bueno, evidentemente en este momento lo que está pasando es que están entrando pocos dólares por las exportaciones, que puede ser por la sequía o puede ser... El problema no es el por qué, el problema es el qué, ¿no? Después se puede analizar si es está bien. un problema de... Porque la sequía afecta a todos los países del mundo. Claro, claro, Claro. claro. O sea, no es un problema. La pandemia afectó a todos los países del mundo. Ujú. Eh, y los precios por la sequía que se produce suben en todos los precios del mundo. Porque vos ahí también hay otro tema, ¿no? A ver, se dicen muchas cosas y a veces no son todas reales. Vos tenés la sequía, sí es verdad, que hace que produzcas menos cantidad de soja. Pero lo que no te están diciendo, y por eso te digo que es una excusa, es que al haber poca soja, la soja subió de valor un montón. Con lo cual, vos vendiste menos producto, pero tuviste un récord de venta. Sí, ¿Por qué? Porque subió muchísimo el precio. ¿Se claro, entiende? sí, Entonces, ese no es un problema en sí mismo la sequía. La verdad que no lo es. no, ok, De hecho, hay un récord. Si vos mirás los números a nivel cantidades bajó, pero a nivel volumen de dinero subió. mm, Entonces, acá el problema es que vos tenés una economía que depende mucho de los productos extranjeros, ¿m? que la, y ahí es donde tenés una fuga de dinero. claro, Y ah, cuando se habla también de fuga de divisas, la famosa palabra esa, ¿no? Que con Macri se fugaron las divisas. En realidad la fuga no es que se están fugando con una valija de dólares al exterior. Se denomina fuga de divisas cuando vos dolarizás tu cartera. ¿Qué sería eso? Bueno, me sobran unos pesos, listo, voy, compro $100 y lo guardo. mm, Eso en una casa y en volúmenes mucho más grandes, qué sé yo, las empresas o los grupos inversores o los fondos comunes de inversión, cuando dolarizan su cartera, son dólares que estaban en los bancos y los sacan del está sistema. bien. ¿Está bien? Sí, Entonces, en Argentina, como ya tenemos la cultura esa,
o como decía anteriormente, la historia nuestra nos marca que es la manera de resguardar el valor de nuestros ahorros, Mm. la gran mayoría de la gente eh, ahorra En en esta dólares, moneda. claro. Ahora, Claro, entonces, esto de que las propuestas que le hizo Massa al sector sojero, ¿no? De liquidar, por ejemplo, o al agro, de liquidar a 300 pesos, ¿no le cerró a ninguno porque ellos sabían que iba a subir casi a 500, Julio? sí, Claro. ¿Y no son los mismos sí, sectores que sí, están porque presionando? mira, como yo te digo, como te decía anteriormente, el dólar es como cualquier otro bien. Si no existiese el dólar, este problema lo estaríamos teniendo, no sé, con el oro. Si no existiese el oro, lo tendríamos con, no sé, la sal, si nos íbamos 100 años atrás. El dólar es como cualquier otro bien, para lo que se utiliza, más allá de ser un medio de pago internacional, es para resguardar el valor. Entonces, ¿qué veía el sojero? Que artificialmente el dólar estaba puesto por el gobierno a 270, no sé cuánto está el dólar oficial ya, porque no lo puede comprar nadie ese dólar. Ujú. Eh, y que en el mercado negro, paralelo, blue o como quieran llamarlo, ilegal si querés, se comercializa, ahí es donde está el valor real de la moneda, porque es al que la gente está dispuesta a comprar y la gente está dispuesta a vender. Claro, Ese es el valor real. Entonces, al haber una brecha tan grande, que hoy, miércoles es del 120%, que es una locura que haya esa diferencia, y en aquel momento era de mucho menos, imagínate, si vos ves que en el mercado, si querés, libre, que sería el blue, está a 500 o 400 en aquel momento, y a vos te lo quieren pagar 200, imagínate si lo vas a vender. Nadie lo quiere vender. Cómo van a vender? ¿Vas a aceptar que tus bienes te lo quieran pagar 200 de algo que vale 400? Nadie, claro, o claro, sea, claro. no es que los ojeros son antipatria o que son antipueblo o que son cipayos o no sé qué otras cosas más que se dicen. En realidad lo que están haciendo es cubriendo, va- hacer valorar su laburo. O sea, la soja es el laburo del tipo. Sí. Es como que a vos vengan y te digan, no, mira, vos trabajás todas las mañanas, Facundo, en realidad trabajás todo el día porque el periodista labura las 24 horas Mm. y te dice, sí, pero bueno, tu sueldo tendría que ser 10, pero bueno, porque vamos a hacer tenemos que ser patriota, vas a cobrar 5. Si no, sos una antipatria. No, pará, si yo trabajo, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Te dicen, no, el tipo se levanta a las 4 de la mañana, hace la inversión, está bien, tiene campo, todo lo que vos quieras, qué sé yo, y le dicen, no, te vamos a pagar 200 por algo que en el mundo, o ni siquiera en el mundo, anda acá al lado, a Brasil o Uruguay, se lo pagan 400. Entonces hay un problema de competitividad tremendo, bueno, Claro. una serie. Sí, ¿Qué sí. tal? Julio Fernanda te saluda, ¿cómo te va? Fernanda, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Julio, bien, se está hablando también, y esto tiene que ver con las opciones políticas que tenemos en este año. Pienso que es un candidato que está que está dando sorpresas, que es Milei, y bueno, él Sí, instaló un poco la idea, o es el de la abanderado de esto. dolarización. Sí. ¿Cómo lo analizas vos? Y para mí es como, a mí me gusta dar ejemplos siempre. Esto es como si un árbitro de fútbol cobra mal, entonces se prohíbe el fútbol. Claro. Es como si prohibimos la circulación en autos porque hay choques. ¿Está bien? Ujú. O sea, acá lo que te están planteando es, Una medida extrema. bueno, exactamente. Lo que te están planteando es, bueno, como el presidente del Banco Central y el presidente decidieron emitir más plata de la que habría que emitir,
cerremos el Banco Central. Eso es lo que está planteando básicamente. Mm. O sea, claramente estoy diciendo que estoy en contra de esta medida. Te podría dar una serie de factores además, pero principalmente porque vos para lograr llegar a ese punto de la dolarización, tenés que tener un montón de condiciones, más allá de que tenés que modificar la Constitución Nacional, ¿no? Tenés que tener un montón de condiciones, que si vos lográs tener ese montón de condiciones, el problema de Argentina estaría solucionado. Claro. Entonces no debería llegar a dolarizar. A dolarizar. ¿Bien? Sí. No sé si, Sí, sí, sí. Sí, si me pero logré digo, explicar. Pero no lo vos ves, no lo no ves es como... que del día a la mañana. Vos dolarizás. Mm. ¿Cómo? No, no, del día a la mañana te convertís la economía para dolarizarla, digo. Es un proceso. Claro, pero además, vos pensás lo siguiente. El mundo tiene, no sé, 250 países. Vamos a poner el número redondo. Hay 4 que tienen inflación. ¿Cuál es el problema? ¿El Banco Central o que estos 4 países no están haciendo las Claro, bien? claro, claro. Si no, estaría todo el mundo dolarizado, ¿no? Mm. O estaría todo el mundo con inflación. Entonces, después, te hago la otra pregunta. 250 países, bueno, salvo Estados Unidos y los países, hay 3 países en el mundo que han dolarizado su economía. Y un cuarto que lo hizo y después se arrepintió. Uno es Ecuador y otro es, no me acuerdo. Costa Rica, Dijeron Panamá, El uno de esos. Salvador, El ¿no? Salvador. O El Salvador y bueno, y otro más que no me acuerdo. Cuestión es que todos esos países, ninguno está bien. Ecuador es un desastre y los problemas que tiene de falta de dólares los financia con narcotráfico. Ecuador, El Para que Salvador y tengan una Panamá. idea. O sea, hoy Panamá, bueno, que Panamá sí está bien, pero Panamá por un tema muy particular, que Estados Unidos lo financia porque está el canal de Claro, Panamá, y claro. ahí es donde cruzan los barcos. O sea, Panamá no tiene que tener ningún problema, porque es por donde pasan los barcos del Pacífico al Atlántico con el comercio internacional. O sea, ahí no puede, ahí sí está bien, y si está mal, Estados Unidos lo recurre enseguida. Y aparte es un país chiquitito que financiar eso para Estados Unidos es como para mí ir a comprar un caramelo al kiosco, Mm. ¿no? Entonces, claramente no es la solución. O sea, y Ah, además, estás engañando a la gente. Y eso no, a mí, como político te digo, no me gusta. Y te explico por qué, y te doy un caso muy puntual. El otro día, en esto de que uno, además como político, como candidato a intendente, charla mucho con la gente, le pregunté a uno de los chicos que limpia vidrios, ¿viste? sí. Le pregunté, le digo, a quién iba a votar, y me dice a Milei. Y le pregunté por qué, y me dice, bueno, vos cuando te limpio el vidrio me das 10 pesos, 20 pesos. Imagínate si viene Milei me vas a dar $20, me Claro. dice. Claro. ¿Entendés? O sea, por eso también el discurso de Milei penetra en ciertos sectores que por ahí no tienen toda la capacidad de análisis para darse cuenta de que esto es un gran blef. Ujú. O sea, vos imaginate el problema que tiene Argentina hoy de falta de dólares si la economía estuviese dolarizada, ¿no? O sea, la gente sacando sus dólares, más importaciones que exportaciones, o sea, habría cada vez menos dólares acá dentro del país. Imagínate la recesión que hubiese en Argentina en este momento, si hoy estuviese dolarizado. Ecuador, ese problema lo tiene, porque lo único que exporta Ecuador son bananas y camarones. Entonces, eh, ese problema, ¿sabes cómo lo solucionó? Siendo lo que Colombia era en los 70 y en los 80, Ujú. que es el narcotráfico. Por Ayer, ese solo motivo hoy
tiene ingresos de dólares. Claro. Ayer ¿Entendés? hablaba Entonces, no se rompe el sistema. un colega Sí, te tuyo escucho. de Ecuador, explicando un poco este proceso de la dolarización, y él decía que a Ecuador le puede resultar porque es una economía pequeña, es una economía chica. En una economía tan grande Sí, como la Argentina eso es impracticable. Eso lo sostuvo durante toda la entrevista, ese concepto de economía grande claro. de nuestro país. Sí, a ver, no creo que el tipo estando allá en Ecuador se anime a decir que está financiado por el narco, ¿no? Pero Claro, bueno, y claro. más si era había que ver si era un economista del gobierno Bueno, también o habló quién era eso el otro. de que facilita el lavado de dinero también, ¿eh? Eso también lo Bueno, ahí dijo. tenés. Eso también lo dijo. Ahí te lo dio a entender indirectamente. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Sí, a ver, si mañana Argentina descubre, no sé, descubrimos que abajo de la tierra de acá es todo un mar de petróleo, entonces vos ahí, por ahí tendrías mucho, o sea, mucho más grande que Vaca Muerta, me refiero, vos ahí tendrías garantizado un ingreso de dólares que te permitiría que haya eternamente muchísimos dólares acá adentro. Entonces ahí estaría buenísimo. Pero la verdad es que vos tenés una economía hoy, por cómo está conformada la matriz productiva de nuestro país, tenés una economía que depende mucho del extranjero. Con lo cual, vos pensás que vos acá, no sé, de un auto el 70% se produce en el extranjero. De cualquier bien que mires a tu alrededor, la gran mayoría se produce en el extranjero, de cómo está compuesto ese bien. Haz el ejercicio y mira alrededor tuyo. Ujú. Y tenés todo lo que es electrónica, no se produce prácticamente nada acá, solo acá se ensambla. Y Claro. así con un montón de cosas, no sé, una rueda del auto, ni siquiera se produce caucho acá. Mm. Eh, y te podría nombrar podría seguir con un montón de bien. Lamentablemente lo estoy diciendo, ¿no? Sí. Lo que sí somos productores nosotros es de las materias primas, de todo lo que tenga que ver con alimentos, que eso ahí sí somos vanguardia. Mm. Em, entonces somos un país muy dependiente del extranjero, por ende, vos necesitas dólares para pagar todo eso. Por lo cual, si no tenés una balanza comercial favorable, o sea que exportes más de lo que importás, a la larga, dolarizando tu economía, vas a tener un gran problema. Vas a tener un gran problema porque si vos solamente tenés dólares en tu país y siempre compras más de lo que vendes, entonces esa cantidad de dólares que vos tenés en el país se te va achicando. Se te va achicando, se te va achicando, se te va achicando hasta que tenés hasta que tenés un problema, que tenés, bueno. Y ahí es cuando, por ejemplo, Zimbabue, que fue el otro país que hizo esto, tuvo que dar marcha atrás. Claro. O sea, se quedó sin dólares. Ujú. Se ¿Cuál, quedaban sin dólares. cómo se calma toda esta situación? ¿Cuál es la salida, Julio? ¿Me escuchaste? Yo creo que la Ahí sí. salida, primero y principal, es política. No tengo ninguna duda de eso. Vos, este problema que tenés de déficit fiscal no se va a solucionar de un día para el otro. Tendrías que hacer un shock muy grande y eso generaría valores de pobreza muy altos. Sí. Pero lo que sí tenés que tener es un gobierno que genere la confianza de que va a hacer lo correcto. ¿Mm? O sea, vos no vas a poder. Cuando se fue Macri del gobierno, dejó 0,4% de déficit fiscal. O sea, ¿te acordás que se habían aumentado las Sí. tarifas, el ajuste, bueno, todas esas famosas palabras que se utilizan, que están demonizadas en nuestro país y que en realidad es lo que hay que hacer? eh, Dejó un 0,4% de déficit fiscal. ¿Mm? O sea, estábamos prácticamente llegando a déficit cero. Mm. Bueno, hoy el déficit fiscal está arriba del 5%.
O sea, todo el esfuerzo que se hizo durante el macrismo, que le costó a Macri perder las elecciones, o sea, el hacer lo que había que hacer le hizo perder las elecciones, hoy está totalmente revertido. O sea, hoy la situación fiscal es peor que cuando Cristina pierde en el 2015, para que tomemos noción Sí, de dónde estamos. Entonces, el próximo gobierno nuevamente va a tener que hacer todo el proceso de ajuste, si querés usar esa palabra, o de reacomodamiento de todas las variables macroeconómicas, eh, para poder achicar, disminuir y tender a cero ese déficit fiscal. Bueno, yo creo que dada la situación económica extrema de Argentina, con que el gobierno genere la confianza de que va a ir en la dirección correcta, ya con eso creo que la situación se va a calmar, al menos. Vamos a tener un año muy complicado seguramente el que viene, complicado como este, ¿no? Con un poco de incertidumbre, sí. pero si el camino está claro y si hay señales de que la sociedad y la oposición que haya el año que viene y los gremios entienden de que no se puede sostener esta situación de gastar eternamente más de lo que te ingresa, bueno, me parece que ahí la cuestión se puede acomodar. O sea, eh, como para responder tu pregunta, eh, la salida es tan simple como compleja. Simple, ¿por qué? Porque lo único que tenés que hacer es dejar de gastar más de lo que tenés y no emitir plata. Punto. Esa es la solución. ¿Sí? Pero eso de acá a la eternidad de nuestro país. Como Claro. hacen todos los países del mundo, como hacen todas las casas del mundo, como hacen todas las familias del planeta. ¿Sí? Gastar como máximo lo mismo que te ingresa y a lo sumo en ciertas situaciones, cuando tenés que comprar la heladera o cuando tenés que cambiar el auto, ¿sí? Cuando compras un bien de capital, que en el país sería cuando tengo que hacer una autopista, cuando tengo que hacer, no sé, un megapuente, cuando tengo que hacer una gran inversión en infraestructura o en algo productivo, solo me endeudo para eso. ¿Está bien? Ujú. Solo me endeudo para la heladera. La pago en 6 cuotas. Pago el auto en 24 cuotas. Listo. Bueno, el país tiene que hacer lo mismo. O sea, Julio, gastar gastos operativos solo lo que me ingresa. Sí. Julio, yo por mi parte la última, vos hablaste de la solución política y justo te iba a preguntar digamos, mañana sería, va a haber un acto y ahí se genera mucha expectativa en cuanto a lo que va a decir la vicepresidenta Cristina en un acto acá en La Plata. Digo, esto, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Tiene consecuencias directas a corto plazo en lo que es el dólar o no va a impactar, vos crees? ¿Cómo Yo ves? creo que hoy la palabra de Cristina ya para los mercados no tiene peso, Ajá. porque las probabilidades de que gane nuevamente ese sector político, y no lo focalizo en ella, creo que Mm, las ideas que promueven ese sector, que promueven ese sector político, ya está harto comprobado de que son un fracaso. Ya eran un fracaso desde los años 70 en cualquier país del mundo. Bueno, acá se le dio otra oportunidad más a esas ideas y así terminamos. O sea, me parece que esto es como el fin de toda esta corriente, si querés, progresista, de pseudo izquierda. Bueno, entonces, diga lo que diga, eh, no creo que afecte eso en sí mismo, porque si dice que va a ser nuevamente candidato a presidenta, no pasa nada porque las probabilidades de que gane son nulas, y si dice que no va a ser candidata, ya
o sea, ya es algo como que el mercado asumió que no va a ser candidata. Bien, Si dice que no sé qué con el Fondo Monetario, no pasa nada porque hoy yo no creo que tenga poder, ella ya, así que no, la respuesta sería que por lo menos para mí, creo que no, lo que diga, sea para un lado, sea para el otro, no va a afectar en lo más mínimo. bien, bien. Julio, bueno, muchas gracias, Gracias. gracias por tu aporte. No, por favor, gracias a ustedes y un gusto siempre charlar con ustedes. Un abrazo grande, Un abrazo. gracias. Chao, Julio, chao. Julio Irurueta, economista, docente en la Universidad Católica de La Plata, bueno, actual director de ejecución presupuestaria de la Municipalidad de La Plata, y bueno, también precandidato a intendente del espacio de Patricia Bullrich. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, elaborando su